Hola a todos, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy hablaremos de asesinos. Hablaremos de gente que ha cometido crímenes atroces, pero que nunca han sido atrapados. Este sonido que habéis escuchado es de las sirenas de un coche de policía. Ha sonado miles de veces, siguiendo pistas y buscando asesinos en serie. Por desgracia, casi siempre los encuentran, ya que la policía, los investigadores, hacen un trabajo increíble y encuentran con una sola pista, muchas veces en poco tiempo, al asesino. Pero hay momentos, hay situaciones en que estas personas que matan a otra gente nunca son encontradas. Y empezaremos con una ya conocida, clásica, y la de Jack el Destripador. Entre septiembre y noviembre de 1888, una persona asesinó y mutiló a 5 prostitutas en el barrio de East End, en Londres. Nadie conocía su identidad y la prensa empezó a convertirlo en leyenda. No era el primer asesino en serie, pero sí fue el más popular en la época. Su ola de crímenes tenía completamente sorprendida y atemorizada la ciudad. Una de las situaciones que más llamaba la atención era la forma en que se comunicaba con la policía de Scotland Yard. Firmaba cartas con el nombre de Jack el Destripador, Jack the Ripper. Durante más de un siglo, la forma en la que operaba ha llamado la atención a cientos de personas. Se han hecho multitud de perfiles psicológicos, pero nadie sabe aún a ciencia cierta la identidad de este criminal. Se le atribuyeron 14 muertes, algunas posteriores a 1888. Pero Jack, sobre todo, tenía preferencia por las prostitutas. Las asolaba en los barrios donde éstas pescaban clientes y él a ellas. Enviaba cartas a la Agencia Central de Noticias de Londres y a la policía para que intentaran atraparlo. Era como un juego del gato y el ratón, pero nadie lo pudo atrapar nunca. Así es como se hizo tan famoso Jack el Destripador, y a pesar de que ha habido perfiles que se creen que podían haber sido del asesino, aún no se ha descubierto 100% quién era este hombre que mataba y destripaba a prostitutas en Londres. Y de Londres nos vamos a Asia. Es el asesino en serie más conocido de Asia. Se le llamaba el Hombre de Piedra y se tienen registrados más de 13 asesinatos, sobre todo en Calcuta, que los habría cometido en 1989. Pero en realidad no se sabe mucho de cómo operaba ni de su identidad. Se entrevistaron a cientos de sospechosos, pero ninguno tenía suficiente evidencia como para incriminarlo. De pronto, las muertes pararon y se cree que uno de los posibles culpables declaró que fue él y fue encarcelado. Pero no hubo atención mediática y por eso esa teoría nunca se ha podido comprobar. Imaginad un hombre en un solo año matando 13 personas, que se sepa, seguramente siempre son más en estos casos, y que nunca fue encontrado. Yo la teoría de que se incriminó y se autoinculpó no la creo. A lo mejor murió, a lo mejor le ocurrió algo o lo metieron en la cárcel por otra cosa. Pero lo que sí está claro es que todos estos casos, por eso he querido hacer este especial hoy, es pensar el miedo de la gente que vive en esas zonas. Solo pensar que un asesino anda suelto, el miedo que deben tener
esos vecinos, esas personas. Y es una cosa que a mí me llega, es una cosa que a mí me hace sentir inseguro, porque solo pensar que en mi ciudad, por ejemplo, hubiera un asesino en serie y no lo encontraran, yo creo que por la noche ni saldría por la calle, ni dejaría, si tuviera hijas o hijos, ni dejaría que salieran tampoco. Y nos vamos al asesino de Colonial Parkway. Durante 1986 y 1989, una ola de asesinatos plagaron el barrio de Colonial Parkway, en Virginia, Estados Unidos. Las víctimas eran por lo general parejas que tuvieron muertes brutales. El responsable o los responsables nunca fueron capturados, pero siempre se creyó que era un policía, pues los elegidos lo dejaban entrar en su casa sin que él forzara las cerraduras. En 2011, un oficial retirado que trabajaba para el sheriff del pueblo en el momento de las muertes fue investigado como posible sospechoso de ellas, pero no se pudo hallar evidencia en su contra. Hasta hoy no hay nadie en la cárcel por estos hechos, ni se sabe quién era el asesino de Colonial Parkway. Y ahora viajamos en el tiempo a principios de los 70. En la ciudad obrera de Rochester, New York, 3 niñas de entre 10 y 11 años fueron estranguladas. Los ataques parecían estar relacionadas con el alfabeto, pues cada uno de los nombres y apellidos de las niñas empezaban por la misma letra, y sus cuerpos fueron hallados en pueblos cercanos que empezaban también con estas mismas letras. Decenas de sospechosos fueron interrogados, pero ninguna persona fue acusada. En 2011, un hombre llamado José Rochester, justamente el mismo nombre que la ciudad, José Rochester Nasso, fue encontrado culpable por un conjunto de asesinatos que también utilizaba el alfabeto, esta vez en California, en 1970. Pero a pesar de los paralelismos, la policía nunca logró conectarlo con los homicidios de Rochester. Es casualidad que un asesino elija a sus víctimas por la primera letra de su nombre y años después, o yo creo que el mismo año, murieran tres niñas, con el mismo modus operandi. No pudieron conectarlo, pero estoy seguro que la policía sabía que era él. Pero, como pasa con la justicia muchísimas veces, aunque la policía sepa que es el asesino, esto debe ser súper frustrante para los cuerpos de seguridad. Si no hay pruebas súper claras, no lo meten en la cárcel. Y así habrá cientos y miles de personas que han matado gente y como no han podido demostrar 100% todo, han seguido libres y matando. El acuchillador de Cranford. Entre 1985 y 1990, en el barrio de Frankfort, en Filadelfia, se registraron una serie de asesinatos que no pudieron ser resueltos. 7 mujeres fueron apuñaladas. Christopher Leonard fue capturado como sospechoso y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Carol Doe, la última víctima. Pero aún con su arresto, ya creían que él era el asesino, se dieron más muertes. Y los testigos ubicaron a un hombre alto y de color oscuro y de piel oscura, no a una persona de color blanca, como Leonard, que aún sigue en prisión, pero nunca se supo si estaba relacionado o podía ser un imitador de Leonard. Imaginaos aquí, si ya da miedo pensar que hay algún asesino suelto en tu comunidad, en tu ciudad, en tu pueblo, incluso en tu país, imaginaos que meten en la cárcel a alguien que ha matado a una persona con el mismo modus operandi y días después aparece otra persona que mata igual, de la misma forma, y el otro ya está en la cárcel.
Se ha dado un montón de casos en la historia de imitadores que se obsesionan con el asesino y quieren hacer lo mismo que hace él. Y no sé si eso es más peligroso que tener uno suelto y que al final lo cojan. Porque si ya lo coges y hay otro que lo copia, aquí ya es muy difícil encontrarlo. Y nos vamos al asesino de las pelirrojas. Todas las mujeres asesinadas por este hombre eran pelirrojas. La primera fue descubierta en el condado de Wetzel, en Virginia Occidental, en 1983. Pero se había registrado una ola de matanzas que desencadenaron investigaciones en 1978. A este asesino en serie, del cual tampoco se conoce la identidad, se le atribuyen unas 8 muertes, y se cree que la mayoría eran prostitutas. El asesino de Long Island, en Nueva York. En Long Island se registraron una serie de asesinatos. 4 de las víctimas eran prostitutas, pero a pesar de que las muertes se conocieron entre 2010 y 2011, estas mujeres desaparecieron en 1996 y el rastro del asesino se remonta desde la playa de Jones hasta Gilgo Beach. La policía cree que el criminal botó los cuerpos en este lugar, pero los asesinatos se produjeron en otros sitios, lo cual hizo imposible descubrir quién era su perpetrador. Como veis, muchos asesinos en serie, sobre todo en la época desde 1970 a 2000, mataban mujeres y mataban prostitutas porque creían que nadie investigaría esos asesinatos y nunca los podrían pillar. Este asesino, el de Long Island, este ya iba un poco mal allá porque las colocaba a las víctimas en playas, dejaba como un rastro de asesinatos, pero eso hacía a la vez que fuera muy difícil saber dónde las había matado, porque las podía haber cogido a 100 kilómetros, por ejemplo, y haberlas dejado en otro estado. Y en Estados Unidos hay que recordar que por eso hay tantos asesinos en serie en Estados Unidos, porque cada pueblo no, cada región tiene unas normas, tiene unas leyes distintas, y hay, imaginaos, hay asesinos en serie que matan, por ejemplo, en Nueva York, después se van a Pensilvania, a Wisconsin, y si no dan permiso a las autoridades de ese lugar, no los pueden seguir. Por eso, en Estados Unidos hay asesinos en serie que no solo matan en un lugar concreto, sino que van haciendo un tour macabro por todo Estados Unidos y así evitan ser pillados. Y nos vamos a Canadá. Highway of Tears. A lo largo de uno de los tramos más desolados de la carretera 16 de la Columbia Británica, fueron halladas 18 mujeres. El primer asesinato se produjo en 1969, mientras que uno de los más recientes fue en 2006. Imaginad los años que lleva este asesino en serie matando en esa desolada y vieja carretera. La mayoría de las víctimas eran miembros de una especie de comunidad que hay en esa zona, y claro, por eso van caminando por esa carretera, porque van de un lugar a otro. Se entrevistaron y se han entrevistado a cientos de sospechosos, pero nunca se ha logrado capturar al responsable o responsables. Y es que en una carretera desolada, larguísima, donde prácticamente no hay nada alrededor, es muy fácil coger a mujeres y matarlas. Pensad que lleva décadas matando. 2006 fue el último, pero no se sabe si este hombre murió, el asesino, o sigue matando. Lo que está claro es que yo por esa carretera intentaría no ir solo, por si acaso. Y nos vamos a otro famoso ya, como Jack el Destripador. Este es el asesino del Zodíaco. Y es que a finales de 1960, este hombre estaba asesinando a gente en la bahía de San Francisco.
Se tienen confirmadas 7 muertes, pero se cree que son más de 20. En agosto de 1969, el asesino se llamó a sí mismo Zodiaco, en una carta que envió a varios periódicos. Los textos los adjuntaba con pictogramas que la policía no podía resolver. Era como un juego. La última letra de la cadena fue enviada en 1974. A pesar de que la policía tuvo muchos sospechosos e interrogó a decenas de involucrados, jamás se supo quién fue responsable, pues los perfiles genéticos no arrojaron absolutamente nada que pudiera llevar a la cárcel a este asesino. Y es que, como veis, los asesinos en serie, si no los pillan, suelen matar durante un par de décadas, 10 años. Algunos cometen sus asesinatos, los cometen durante un año o dos. Y claro, es muy difícil. Ahora es más fácil porque ahora hay muchas más cámaras. Ahora ya la tecnología va mejorando mucho. Pero en épocas anteriores era muy difícil cogerlos. Era muy difícil porque no había teléfonos móviles. Ahora se suele rastrear los teléfonos móviles que ha habido en la zona. Y así se acotan los sospechosos y no hay que ir puerta por puerta preguntando si han visto algo, que eso es muy engorroso. Ahora es mucho más fácil porque triangulan los teléfonos móviles que hay en la zona que ha ocurrido algo y ya cogen a esa gente que está en ese momento ahí. Y normalmente así pillan muchas personas. Y así, claro, ya es más fácil para la policía desechar sospechosos. Y ahora vamos con otro, en Washington DC. Ocurrió entre 1971 y 1972. Se cree que este asesino mató a unas 6 personas, pero seguramente fueron más, siempre son más en estos casos. Y es que un asesino en serie empezó a acechar a un vecindario al noreste de Washington. Mató a 6 jóvenes de color, tenían entre 10 y 18 años, y todas fueron asesinadas con 1 año y medio de diferencia. Las víctimas eran secuestradas mientras iban a una tienda, a la escuela, a su trabajo o a su casa. El asesino las violaba y las estrangulaba. Y después, cada cuerpo los iba tirando a lo largo de una carretera. La penúltima víctima fue encontrada con una nota. Decía: esto equivale a mi insensibilidad hacia la gente, especialmente hacia las mujeres. Admitiré todos los demás asesinatos cuando me atrapen, si pueden. Firmado, el fantasma de la vía libre. Nunca ha sido encontrado. Y ahora nos vamos a 1884. En un año se cree que este asesino en serie, el aniquilador de niñas sirvientes, se le llamó, en Austin, se cree que mató a unas 8 personas. Fue apodado el loco asesino con el hacha. Y es que 7 mujeres y un hombre fueron asesinados por el aniquilador, así es como se le llamó, y fueron atacados. Los atacaba en plena noche y la mayoría de sus víctimas fueron muertas con un hacha. El asesino atravesó todo Austin durante 1 año. Luego, de repente, los ataques cesaron. Un artículo de 1885 en el New York Times afirmaba que más de 400 hombres fueron interrogados en relación a estos ataques, pero nadie fue acusado. Hubo muchos sospechosos, pero nunca se supo quién era este asesino en serie. Un nombre familiar de la lista de sospechosos, ¿a qué no lo adivináis? Jack el Destripador. Se cree que Jack el Destripador, antes de viajar a Londres, podía haber cometido todos estos asesinatos. Y nos vamos
a 1968, a finales de la década, en Glasgow, Escocia. 3 mujeres morenas, de entre 25 y 32 años, fueron asesinadas después de visitar un local de música y baile conocido como Borrowland. Después de salir del club, con un hombre desconocido, las víctimas fueron golpeadas, violadas y asesinadas. Los testigos que vieron a las víctimas antes de su desaparición afirmaron que el hombre con el que se marcharon normalmente citaba mucho versos de la Biblia, lo que le llevó a este apodo. ¿Y quién era este hombre? Se cree que podía ser un hombre que daba sermones, un hombre que siempre hablaba de Dios, de Jesús, que estaba por la zona, un hombre llamado Bill John, pero nunca se encontró, nunca fue detenido, y este hombre no solo las violaba, sino que también les pegaba con objetos contundentes, las estrangulaba, y ese asesino en serie y violador nunca fue encontrado. Lo que sí se sabe es que visitaba ese club. Lo que sí se sabe es que a sus víctimas les empezaba a hablar de la Biblia, les decía versos, ligaba con ellas, me imagino, porque después se iba con ellas, y después las mataba. Nunca se ha encontrado el asesino de la Biblia. Y ahora nos vamos al asesino del torso de Cleveland. Ocurrió entre 1935 y 1938. Se cree que mató a unas 20 personas. También conocido como el carnicero loco de Kingsbury Run, fue un asesino en serie de la época de la Gran Depresión que aterrorizó Cleveland, Ohio. El asesino decapitó y desmembró a múltiples víctimas masculinas y femeninas. A menudo arrojaba sus cuerpos en un empobrecido vecindario de Cleveland, conocido como Kingsbury Run. El número oficial de víctimas atribuidas es de 12, aunque algunos investigadores sugieren que el número total puede llegar a 20. El asesino lo que hacía es que se aprovechaba de los vagabundos y de los pobres trabajadores que vivían en casas improvisadas en esta zona de Kingsbury Run. Como resultado, muchas víctimas, por eso se cree que son más, aún están sin descubrir. El cuerpo de Adrassi, era así como se le llamó a la policía, fue encontrado a 30 metros de distancia de los restos de otro hombre no identificado. Ambos fueron castrados, no tenían cabezas, pero las cabezas al final fueron recuperadas. Y siguieron más asesinatos espeluznantes de mutilación. Varios de los cuerpos fueron descubiertos mucho después de que los asesinatos ocurrieran, así que complicaba aún más los esfuerzos de la policía. Las autoridades sospecharon de el Dr. Francis Singwen, pero no tenía suficientes pruebas para condenarlo. Otro hombre en Cleveland, Frank Doezal, fue arrestado en agosto como sospechoso del asesinato de la víctima Florence Polillo, pero murió en circunstancias misteriosas mientras estaba bajo custodia policial. En 2010, los investigadores del Community College Cuyoya publicaron pruebas que limpiaron el nombre de Dolezal. Hasta hoy, los casos de asesino en serie que cortaba las cabezas a sus víctimas, el asesino en serie muy despiadado que mataba con una brutalidad increíble, este asesino hasta el día de hoy aún no ha sido descubierto. Y hay muchísimos más. Hay cientos.
como el hombre de la cerveza. Este hombre, apodado así porque asesinó a 6 personas en Mumbai entre octubre de 2006 y 2007, fue apodado así porque siempre dejaba una botella de cerveza junto a sus víctimas. No se han podido extraer ADN nunca de las botellas de cerveza, que ya es curioso, pero este caso aún sigue sin resolverse. Y hay otros, como el asesino de la máquina expendedora. 12 víctimas fueron en total. Todos los asesinatos se llevaron a cabo junto a máquinas expendedoras en Japón, en 1985. El asesino depositaba un veneno llamado paraquat en las bebidas de estas máquinas, ojo. Aunque los casos fueron muchos, la policía nunca pudo juntar suficientes pruebas, tan solo ni para abrir una investigación. Imagínate a este asesino. Metía veneno, no sé cómo, en las máquinas expendedoras. Debía trabajar con máquinas expendedoras. No sé si esto lo pensaron la policía de Japón. Y toda la gente que iba y se bebía una bebida sacada de la máquina moría. Pero, misteriosamente, no encontraron ninguna prueba, ni tan solo, como he dicho, para abrir una investigación. Y hay cientos, miles. Nunca se han encontrado estos asesinos en serie. Seguramente algunos habrán muerto, algunos habrán tenido alguna enfermedad, otros los habrán, digamos, arrestado por otras cosas. Pero lo que está claro es que cuando ocurre algo así, en tu pueblo, en tu ciudad, debe ser acojonante, perdón por la expresión, debe ser un miedo constante, inseguridad, nervios. También la policía está a contrarreloj, porque sabe que cada minuto que pasa puede ser una víctima más. Y yo creo que son casos que son muy impactantes por las muertes, por la gente que muere, por desgracia, y también por la gente que vive en esos lugares, que imaginaos el miedo que deben sufrir. Todos los vecinos se deben mirar uno a otro, sabiendo que uno de ellos puede ser un asesino en serie. Habrá habido en la historia miles de asesinos en serie que seguramente aún siguen vivos. Muchos siguen vivos, viviendo una vida normal. Puede ser que sea tu vecino, puede ser que sea un familiar tuyo, incluso un amigo tuyo. Y eso da, para mí, mucho miedo. Lo único que se puede hacer es confiar en la policía para que resuelva estos casos y para que meta en prisión a los asesinos que aún puedan seguir vivos y que no fueron atrapados en su momento. Gracias a todos y hasta la próxima.